Un cordial saludo. Hoy vamos a hablar de el algoritmo plano de corte, cutting plane. Este algoritmo parte de una solución al LP relajado y de manera iterativa agrega restricciones de manera tal que la solución o aquellas variables que deben tener valores enteros de manera iterativa van tomando esos valores enteros, una a la vez. Entonces, se utiliza principalmente para problemas de programación entera o programación entera mixta. En la descripción dejaré algunos enlaces que pueden ser útiles para algunos temas, como por ejemplo Simplex Dual, que es uno de los temas que vamos a tratar acá, uno de los métodos que vamos a utilizar. Bueno, los pasos para el algoritmo de plano de corte, para el método de plano de corte, se inicia resolviendo el LP relajado del problema. Si la solución obtenida es entera, significa que es una solución óptima para el problema de programación entera o programación entera mixta también, ya podemos detenernos allí. Si no, se identifica un plano de corte. Este se construye a partir de la restricción. Se recomienda que sea la restricción que tenga el valor fraccional del lado derecho más cercano a 0.5. Esto significa que podemos escribir el lado derecho como un número mixto y entonces esa parte fraccional se toma aquella que tenga esa parte fraccional más cercana a un medio. El nuevo problema con el corte, que ahorita veremos cómo lo creamos, se resuelve y se vuelve al paso 2, en donde se evalúa si la solución o si las variables que deben tomar valores enteros, pues en efecto están tomando estos valores. ¿Cómo definimos el corte? Bueno, dada la restricción que tomemos, cada coeficiente, ya sea del lado izquierdo, es decir, coeficiente de las variables o del lado derecho, se expresa como la suma de un número entero y un número fraccionario. ¿Sí? Ese número fraccionario debe estar entre 0 y 1, abierto pues en el intervalo en 1, ¿no? El 1 no hace parte de los valores que puede tomar esa parte fraccionaria. Es un número que tiene que cumplir con que es el máximo número que es menor o igual a ese valor. Por ejemplo, si estamos hablando de 2.5, pues la parte entera sería el 2. Si estamos hablando de menos 1.5, la parte entera sería menos 2. Aquí la parte entera la vamos a tomar como, pues no es realmente una parte entera, es la parte entera que compone al nuevo número. Sí, pero no es la parte entera del coeficiente inicial. Porque recuerden que tenemos que expresarlo como una suma entre un número entero y un número que está entre 0 y 1. Entonces, menos 1.5 lo podemos expresar como menos 2 más un medio. ¿Sí? Bueno, se separan los términos enteros al lado izquierdo y los no enteros al lado derecho de la restricción. Y el corte entonces se crea cuando se toma el lado derecho de esa restricción y se hace menor o igual a 0. Vamos a hacer un ejemplo, de pronto ya con esto se aclara un poco el asunto. Veamos este problema. Tenemos este problema de programación entera, en donde es entera pura, las dos variables que componen las dos variables de decisión deben tomar valores enteros. Y por aplicación de algún método, simplex, por ejemplo, encontramos que esta es el tabló óptimo a este problema, el pi relajado. Es decir, es el tabló óptimo de resolver este problema habiendo quitado previamente esta restricción, en el que me dice que x1 y x2 deben ser enteros, sino que asumimos solamente que x1 y x2 son valores reales mayores o iguales a 0. Si resolvemos eso, encontramos este tabló. Entonces, una vez tenemos evaluamos y miramos cuál de las variables de decisión que debería tomar un valor entero, no tiene ese valor entero. x2 es igual a 0 en este caso, entonces aquí no hay problema, pero x1 es igual a 2.5. Entonces, esta restricción, mire que como esta es 1x1 más 0.5x2 más 0.5x1, es igual a 2.5. Entonces escribimos cada uno de estos coeficientes como
la suma entre un número entero y una parte real. Nos queda entonces de esta forma: x1 más 0.5x2 más 0.5s1 es igual a 2 más 0.5. Aquí entonces separamos. Los enteros quedan al lado izquierdo y los fraccionarios al lado derecho. Nos queda algo como esto. Posteriormente hacemos ese lado derecho menor o igual a 0. Solamente la parte que está al lado derecho. Reescribimos para que nos quede pues coeficientes de la variable de decisión al lado izquierdo y el término independiente al lado derecho. Esto significa entonces que la nueva restricción a incluir en el problema, porque recuerden que tiene que ser escrita en forma estándar, es decir, como una ecuación, nos queda menos 0,5x2 menos 0,5s1 más un s3, que es una variable de holgura, igual a menos 0,5. Entonces, si este era el tabló original del problema del LP relajado, original del LP relajado, el tabló óptimo al LP relajado, entonces a este le agregamos esta restricción, ¿sí? Que es el corte que acabamos de encontrar. Si ustedes notan aquí, el lado derecho de esa restricción es negativo. Entonces podemos aplicar el método simplex dual. Dejaré un enlace con un video que los lleve a un video donde se explica de manera más detallada este método del simplex dual. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos toca hacer ahora? Revisamos en aquellos valores del lado izquierdo que son negativos la razón entre el coeficiente de la fila 0 y ese valor negativo. A eso le llamamos el valor absoluto. Nos queda que en este caso es 10 y aquí es 2. Bueno, el pivote se hace entonces en aquel coeficiente en el que tenga esa razón más pequeña. En este caso sería en S1. La fila 3 y S1. Entonces aquí tenemos que sería 0 menos 0,5. Ahora, ¿cómo hacemos el pivote aquí? La idea es que aquí me quede un 1, aquí 0, 0 y 0. Entonces, la fila 3, la nueva fila 3, vamos a distinguir con esta comilla, sería la nueva fila 3 de la antigua fila 3 en la que no tiene esta comilla. Entonces nos queda que la nueva fila 3 es igual a la antigua fila 3 por menos 2. La fila 0 es entonces la fila 0 menos la nueva fila 3. La fila 1 es igual a la fila 1 más la antigua fila 3, que es esta de aquí. Podríamos también decirlo que es la nueva fila 1, ¿sí? Menos un medio de la nueva fila 3. Recuerden que aquí en la nueva hay un 1 en esta posición, en esta celda. Y por último, la fila 2 es igual a la antigua fila 2 menos 2 veces la nueva fila 3. O más 4 veces la antigua fila 3, como quieran verlo. Aplicando estas operaciones elementales fila, nos queda este nuevo tabló. Si se fijan, se pueden dar cuenta que todos los valores del lado derecho son mayores o iguales a 0, por lo tanto estamos en el óptimo. Este es un tabló óptimo. Ahora, no sabe, es óptimo para un problema relajado, pero tenemos que confirmar que sea óptimo también para el problema de programación entera, el que teníamos inicialmente. Y aquí nos queda que en efecto x1 es igual a 2 y x2, aquí es una variable no básica, entonces es igual a 0. Por lo tanto, z, el valor de la función objetivo, es igual a 4, x1 es igual a 2 y x2 0. Verifiquemos que por lo menos esta solución tenga sentido, ¿sí? Entonces, si x1 es igual a 2, pues z 2 por 2 es 4. Aquí x1 es igual a 2, entonces 2 por 2 es 4. Pero 4 menor o igual a 5. Entonces significa que S1 debería ser igual a 1. Y en efecto aquí tenemos que S1 es igual a 1. Si acá está que menos 4x1, entonces sería menos 4 por 2, eso me da menos 8. Menos 8 menor o igual a 5. Entonces la diferencia entre 5 y menos 8 es 13. En efecto, S2 es igual a 13.
Con esto hemos encontrado que esta es la solución al problema original, a este problema de programación entera. Bueno, esto sería básicamente cómo trabaja el algoritmo de plano cortante, cómo funciona el plano de corte. Muchas gracias.